Bueno, buen día, ¿cómo les va? ¿Todo en orden? Bueno, le invito a abrir su Biblia al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos a estar reflexionando en una historia que sucede en un lugar muy similar al nuestro, un lugar como el que estamos. Imagínense si tuvieran los chicos acá, ¿cómo sería? Estaríamos todos reapretados, no habría lugar para nadie, ¿no? Estaríamos todos apretados y si quiere venir alguien, debemos decir, bueno, quédate afuera. Bueno, la situación que vamos a leer en esta mañana es una situación donde Jesús estaba en una casa, seguramente más chico que esto, ¿bien? Y un grupo de amigos lleva a su amigo que estaba en una situación de extrema necesidad porque era un paralítico, para que Jesús lo sanase. ¿Bien? Y bueno, vamos a tratar de aprender lo que este pasaje significa. Yo voy a leer denme un segundito, en la Nueva Versión Internacional, leo el pasaje y vamos de allí a tratar de entender lo que el pasaje significa. Dice así: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz que estaba en casa. Se aglomeraron tantos, ahí está lo que decía la cantidad de gente, que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonáis así?, les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Amén. Hasta aquí la lectura. Bueno, esta es una historia, como en todo el Evangelio de Marcos, hay muchas historias cuyo objetivo es, qué lindo el gráfico que hizo Ezequiel, cuyo objetivo es ilustrarnos y mostrarnos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Fíjense, el título de la prédica es El pecador perdonado. ¿Bien? Pero si usted lee el pasaje, ¿qué dice el título del Evangelio de Marcos? En tu Biblia, a ver quién tiene la Biblia abierta. Jesús sana un paralítico. Bueno, porque en realidad este hombre, y yo quiero que tratemos de pensar, este hombre en la Biblia no se nos dice la edad, pero pongamos que tenía 20, 22 años. Era un hombre que probablemente había sido paralítico toda su vida. ¿Usted sabe lo que era ser una persona lisiada con la incapacidad de caminar en la antigüedad? Terrible. A ver, no había silla de ruedas, no había bastones, no había muletas, no había ningún tipo de comodidad. A veces nos quejamos de que las condiciones de la ciudad no son apropiadas para alguien con discapacidad. Bueno, en aquella época no había nada adecuado para una persona que no podía caminar. Era una persona que estaba destinado a arrastrarse o, en el mejor de los casos, la humillación de siempre depender de otros.
Entonces, en la vida de este joven de repente se escucha, empiezan a entender que hay un tal Jesús que supuestamente sana, que tiene el poder de sanar. Entonces, él habla con sus amigos, son cosas que yo estoy infiriendo, el pasaje no lo dice, pero indudablemente los amigos no lo llevaron en contra de su voluntad. ¿Quién era el más interesado en ir a verlo a Jesús? El paralítico, que le dijo, muchachos, háganme el favor y llévenme. Bien. Ahora imagínense, después de semejante travesía, dice que entraron, abrieron el techo, y quiero que entendamos, en la antigüedad no había losa, no había algo como esto, ¿bien? No es que picaron, sino que había unas tejas que empezaron a moverlas y se metieron por allí. Bueno, la cuestión que introducen al amigo por allí, y Jesús viéndolo, dice algo que está totalmente inesperado. Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora pensemos un poquito qué habrá pasado por la mente de este muchacho. A ver, tanto lío, tanto trabajo para esto. A ver, en la antigüedad, si yo quería que mis pecados fueran perdonados en Jerusalén, ¿a dónde iba? Al templo. Todo judío de buena ley sabía que lo que él tenía que hacer es ir al templo, sacrificar un animal para que sus pecados sean perdonados. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, lo que Jesús está diciendo está totalmente fuera de contexto, según lo que pensaba el muchacho, según lo que esperaba. ¿Bien? Ahora también hay algo más que quiero que reflexionemos. ¿Bien? Muchas veces la gente creía que las enfermedades eran debido a los pecados que alguien cometía. ¿Bien? Entonces, cuando Jesús le dice, che, tus pecados te son perdonados, Jesús está tocando un área que probablemente mucha gente le había dicho, che, vos estás así porque has pecado. ¿Bien? Ahora, vamos a tratar de reflexionar en este pasaje. Fundamentalmente, primero, hay una supuesta necesidad. ¿Bien? ¿Cuál es la supuesta necesidad? La parálisis. ¿Bien? Ahora, esa parálisis es una imagen de una necesidad mayor. ¿Bien? Antes de hablar de esa necesidad mayor, que es el pecado, quiero rescatar algunos puntos que nos enseña este pasaje que me parecen muy interesantes. Me parece muy interesante la importancia del rol que a veces el sufrimiento que Dios permite, Dios lo usa para que nos acerquemos a Jesús. A ver, este muchacho no aparecería en la Biblia si no fuera por esa parálisis. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces Dios permite el sufrimiento para que nosotros nos acerquemos? Todos nosotros, hay un autor que me encanta, se llama Jordan Peterson, dice, si hay algo que vas a tener, por cierto, en esta vida es que vas a sufrir, así que más vale que te prepares. Y el sufrimiento es algo que puede sacar lo peor o puede sacar lo mejor de nosotros. ¿Bien? El sufrimiento a veces nos ayuda primeramente a levantar los ojos a Dios, a buscar a Dios. Hay un autor que dice, bueno, es algo bastante obvio, es que en el frente de la batalla no existen los ateos. Ante el dolor y ante el sufrimiento, el hombre se encuentra en una situación donde dice, bueno, ¿dónde está Dios? ¿A quién le voy a pedir ayuda sino a Dios mismo? ¿Bien? Y Dios permite esas cosas para que nosotros le busquemos. Y dígame, piense usted en el sufrimiento que quizás ha tenido que vivir en la vida. Si el sufrimiento no lo ha ayudado a ser más humilde, si no le ha ayudado a ser más empático, a entender más a los otros. ¿No le ha pasado? A veces cuando estamos en la cresta de la ola nos creemos los mejores, pero cuando empezamos a sufrir y Dios nos humilla, empezamos a entender los otros y dejamos de mirar a los demás como diciendo, esto es inútil, mira lo que hacen. Pero el dolor y el sufrimiento nos ayuda a humillarnos. Y bueno, a veces son cosas que Dios permite. Algo que también quiero rescatar es la importancia de tener buenos amigos, como lo que tuvo el joven paralítico. Amigos que también tuvieron fe. Fíjense que el pasaje dice, Jesús viendo la fe de ellos, ¿no? Una fe en acción. ¿Quién tuvo fe? Todos tuvieron fe.
Todos tuvieron fe. Fíjense ahí qué dinámico el concepto de fe. ¿Qué es la fe? Bien, pero en este caso la fe es algo vivo, es algo que actúa, no es algo que se queda, digamos, diciendo, bueno, Jesús quizá puede salvarme. No, es algo que actúa, que va, que 4 levantan a uno, que hacen un agujero en el piso, lo meten en el medio. Estaban convencidos de que Jesús tenía poder para sanarlo. La pregunta es, qué bueno que sería que cada uno de nosotros tengamos amigos así. ¿Tenés amigos así? Que cuando te ven mal, te llevan a Jesús. ¿O tenés amigos que cuando estás mal, te alejan de Jesús? Muchos de ustedes están aquí porque un amigo los atrajo a Jesús. Bueno, gracias a Dios por esos amigos. Bueno, ahora vamos a ir adentrándonos más en el pasaje, en la importancia. Como decía, lo que Jesús dice es totalmente inesperado. Tus pecados te son perdonados. Él quería ser sanado, no quería ser perdonado, quería ser sanado, quería caminar. No necesitaba no se trataba del pecado, no era lo que imaginaba. Bien, ahora, acá hay algo que es muy importante que entendamos, y yo, mientras preparaba el sermón, uno de los problemas que tiene haber leído la Biblia tantas veces, es que a veces uno pierde el asombro. Recién le contaba a mi hijo, tengo unos sobrinos que viven en Miami o cerca de Disney y han ido como 20 veces a Disney. Han ido tantas veces que ya no se sorprenden, ¿bien? Ahora, yo que no fui nunca, me imagino el día que vaya, me voy a sorprender. Bueno, pasa algo parecido con la Biblia. Es como que vos te familiarizas, pero hay algo que quiero que nos profundicemos, es lo siguiente, ¿bien? Es muy fácil para nosotros entender la seriedad de la parálisis. Es muy fácil para nosotros entender la seriedad de la parálisis. Es bastante difícil, si no es por la ayuda del Espíritu Santo, entender la gravedad del pecado. Entender la gravedad del pecado. Y acá me quiero detener con la ayuda de Dios, espero poder expresarlo. Nosotros tenemos una visión en 2 dimensiones del pecado. Creemos que el pecado es romper las reglas, nada más. Romper las reglas de Dios, eso es el pecado. ¿Está? Simplemente eso. Y la Biblia nos muestra una versión mucho más completa y compleja del pecado. Hay una película, creo que de Spider-Man, que creo que es 4D, puede ser, que no solamente, o sea, la ves, sino que escuchás, te toca, no sé bien cómo es. Bueno, la Biblia muestra una visión del pecado en 4 o 5 dimensiones más complejas. ¿Bien? No solamente el pecado es algo malo que yo hago. El pecado no es solamente lo que hago, sino es parte de quién soy. Voy a tratar de dar algunas ilustraciones. El pecado es algo que me autoengaña. Quiero dar un ejemplo que quizás es muy fácil ver el error en los otros. ¿Bien? Póngase a pensar en algún político corrupto. Fácil, ¿no? Qué fácil, ya vamos a ver si las próximas son un poco más difíciles. Póngase a pensar en un político corrupto. ¿Usted se cree que ese político corrupto se levanta por las mañanas diciendo, a ver, quiero ver en qué puedo perjudicar a mis ciudadanos que me votaron? No piensan así. Hay un autoengaño. Ellos se levantan diciendo, la verdad que después de tanto esfuerzo, después de tantos años dedicados a mi patria, yo me merezco algún retorno. A ver, mi salario de 4 millones que Milei me ha congelado, digamos, ¿me merezco algún retorno? ¿Me merezco un poco más? ¿Se da cuenta cómo la gente se autoengaña? Recién esta mañana con Juan Marco hablábamos. ¿Usted se cree que Hitler, el día que se levantó, dice, che, voy a hacer un genocidio? ¿Está? Y quiero pasar a la historia como el peor ser humano que jamás, nunca existió. ¡No! Ese hombre estaba convencido de lo que estaba haciendo, era legítimo. ¿Se da cuenta del poder del autoengaño? A ver, ahora olvidémonos de esta gente que quizás es demasiado mala. Pensémonos nosotros, cómo nos autoengañamos. El día que hacemos cosas malas, todos tenemos una buena razón para hacerlo.
Sigamos pensando. El pecado es un depredador, no es algo pasivo. Nosotros pensamos que podemos controlarlo, ¿no? Que nos acercamos un poquito, jugamos, cuando te diste cuenta, te atrapó. Es un depredador que te esclaviza. Quizá uno de los ejemplos más fuertes del pecado es el pecado como una adicción. Como una adicción. Estuve viendo hace poquito la biografía de Maradona. Está en Netflix. Muy interesante verla. Muy interesante. ¿Alguien la vio? Muy interesante verla. La verdad que es tan fuerte ver cómo ese niño de 16 años que lo ven y dice, yo mi sueño es jugar un mundial y ser campeón con Argentina. Y termina el documental Maradona con 45 años, arrepintiéndose de haber probado la droga, con un cuerpo lejos de ser el cuerpo de un deportista, tenía 50 kilos de más, pobrecito, con lágrimas. Y vos decís, ¿qué te pasó, Diego? ¿Qué te pasó, maestro? Ese jovencito con esa inocencia, ¿qué te pasó? El pecado le pasó. Se lo llevó puesto, un depredador. El pecado lo destruyó. Pecado como esclavitud que contamina todo. Bueno, así hay muchos ejemplos. Otra imagen que podemos usar, el pecado como rebelión o traición. Como rebelión o traición. Los que somos padres, por acá podemos entender mejor esto, ¿no? Uno a los hijos les das todo, los querés, los amás, ¿bien? Y a veces los hijos se rebelan y se te levantan y te confrontan y te desautorizan. ¿No? Yo no estoy hablando de mis hijos, estoy hablando en general. Y hay un pasaje en la Biblia donde está la historia del rey David, cuyo hijo Absalón se levantó para matar a su padre, lo persiguió. Bien, es una historia fuertísima. No sé si alguna vez se ha puesto a reflexionar en esa historia y lo que refleja acerca del pecado. Nosotros con Dios tenemos una relación de padre e hijo. Y nosotros nos hemos rebelado, lo hemos traicionado. Y de cierta forma hemos hecho lo que dice el dicho, ¿no? Hemos mordido la mano que nos da de comer. Entonces, aquí está la gravedad del pecado. La verdad que mis palabras son pocas, son limitadas para poder ilustrar lo terrible del pecado. Solamente el Espíritu Santo nos puede mostrar la gravedad del pecado. Ahora, ¿por qué es importante entender la gravedad del pecado? Porque si vos entendés lo profundo de la enfermedad que es el pecado, vas a entender lo grandioso que es la salvación. Que ese joven lo que necesitaba no era principalmente ser sanado de su parálisis, que sí era algo terrible, que sí era algo malo, pero lo que fundamentalmente necesitaba era ser perdonado. Ahora, la historia del Evangelio de Marcos, esta historia, está conectada con muchas historias que nos muestran quién es Jesús. Fíjense, cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, ¿cuál es la reacción de la gente que está alrededor? Sobre todo los religiosos. Mirá lo que acaba de decir. ¿Qué está haciendo Jesús? Está blasfemando. Bien, Mateo. Está blasfemando, está diciendo algo que solamente Dios puede decir. Y Jesús dice que, acá también demostrando su conocimiento, su omnisciencia, Jesús dice, y Jesús sabiendo lo que había en su corazón, lo que razonaban, los confronta. ¿Bien? Ahora quiero hablar un poquito acerca de todo el contexto del Evangelio de Marcos. Los que estuvieron, ¿se acuerdan cuando hicimos el experimento Marcos? No sé quiénes estuvieron, a ver, levantemos la mano. Estuvo espectacular, ¿bien? Y en el Evangelio de Marcos vemos muchas veces cómo Jesús se autorrevela, ¿bien? Jesús se autorrevela como aquel que calma la tormenta, o sea, tiene poder sobre la naturaleza. Jesús como aquel que tiene poder sobre las fuerzas malignas. Jesús como aquel que tiene la capacidad de multiplicar panes. Jesús, ¿quién es en definitiva? ¿Se acuerdan? La última imagen del Evangelio de Marcos es Jesús siendo crucificado y hay un soldado al lado de él que lo ve expirar a Jesús, dar su último aliento. ¿Cuáles son las palabras? ¿Qué es lo que dice el soldado?
¿Dónde está la Jazmín? Está arriba la Jazmín, porque es la que estudió. Este verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Bien? Esa es la conclusión que tenemos que llegar. Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados. Y aquí vemos algo que es muy interesante, que es muy fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Se entiende eso, no? A ver, en la mayoría de las iglesias cristianas, digamos, en el momento de la confesión, esta mañana reflexionaba en eso. Tanto en la iglesia católica, yo nunca fui católico, capaz cuando era chico, pero no me acuerdo. Vos cuando te confesás, ¿qué te dice el sacerdote? Vos, mamá, si fuiste católica, ¿qué te dice el sacerdote? Tus pecados te son perdonados, ¿bien? Te absuelvo, ¿bien? O te absolvo, no sé, creo. Bueno, los evangélicos tenemos una forma también de hablar del perdón de pecados. Nosotros creemos a veces, mira, vos haciendo esta oración de fe, vas a ser perdonado. Y en cierta forma es cierto, pero hay una condición, digamos, la oración de fe tiene que ser genuina, ¿bien? ¿A qué voy, digamos? Decir es muy fácil. Ahora, ¿por qué Jesús dice, en un momento dice, para que ustedes vean que yo tengo poder para perdonar los pecados, dice, a ti te digo, levántate y anda. ¿Bien? Levántate y camina. ¿Por qué hace eso Jesús? Para demostrar que lo que Él está diciendo acerca del perdón de los pecados tiene autoridad. Porque Él no solamente dice, Jesús dice y hace. ¿Bien? Ahora, esto que Jesús hace a lo largo del Evangelio es lo que estaba prometido en el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 35, versículos 5 y 6, un libro que se escribió 700 años antes de la venida de Jesús, dice que cuando el Mesías vendría, dice, los ojos de los ciegos serían abiertos, los oídos de los sordos serían destapados, y escuche bien, el cojo saltaría como un ciervo. Ya el profeta Isaías estaba pensando en este evento. En este evento. Dios iba a mandar al Mesías, a Jesús, al Rey prometido, que tendría autoridad sobre los pecados y sobre todas las enfermedades para salvar a la humanidad. El Rey prometido había llegado y con él toda una serie de eventos se desencadenarían. Ahora quiero hacer una reflexión acerca de los milagros. Acerca de los milagros. Los evangelios, como habrán visto, está lleno de milagros. El domingo anterior, no el anterior, Cristian nos habló de la curación del ciego, Bartimeo. ¿Bien? A ver, los milagros no son algo que se ven todos los días. De hecho, para confesarlo, nunca he visto un milagro. ¿Bien? En la Biblia, los milagros no es algo tampoco tan común. El que ha leído la Biblia sabe que los milagros, digamos, fundamentalmente están centrados en los momentos de gran salvación, grandes actos de redención de parte de Dios. Fundamentalmente en la venida de Jesús. ¿Bien? Lo que voy a decir, la mayoría de las reflexiones que voy a decir acerca de lo milagroso, está basado en un libro de C.S. Lewis que se llama Los Milagros. ¿Bien? Un poco para entender esto de lo milagroso. ¿Y por qué es importante entender? Porque yo quiero que usted entienda, digamos, que vivimos en un contexto donde lo milagroso no existe. Para la mayoría de la gente, lo milagroso no existe. ¿Bien? Entonces, C.S. Lewis, sabiendo eso, escribe todo un argumento. Y dice lo siguiente, entre muchas cosas. Lo milagroso en la Biblia, o sea, aquello de carácter sobrenatural, fundamentalmente está prediciendo o prepara o ayuda o explica un gran evento. ¿Cuál es ese gran evento? La encarnación. ¿Qué es la encarnación? Que Dios se hizo hombre. ¿Bien? Lo milagroso en la Biblia indica que Dios se hizo hombre. Entonces, si nosotros creemos que Dios se hizo hombre, si Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, ¿cuán complicado puede ser para Dios sanar un paralítico? Sanar un músculo, un nervio, un hueso. Vaya a saber cuál haya sido la alteración. ¿No puede el Creador corregir una parálisis?
Algo más que dice C.S. Lewis muy interesante acerca de los milagros. Si usted ve los milagros en el Nuevo Testamento, Jesús no anda haciendo trucos de magia. No son demostraciones irresponsables de su poder. Yo le voy a dar un ejemplo para que entienda, digamos, qué es lo que sería eso, digamos. ¿Qué es lo que sería una demostración irresponsable? Por ejemplo, los evangelios gnósticos. ¿Saben lo que son los evangelios gnósticos? Los evangelios gnósticos son evangelios truchos que se escribieron 200, 300 años después de los evangelios, donde, por ejemplo, Jesús, una de las cosas que hacía era, Jesús cuando era chiquito, ¿qué hacía? Congelaba a sus amiguitos. ¿Me entendés? Usaba su poder, digamos, para beneficios propios, ¿me entendés? Pero no es, sí, suena gracioso ahora, pero es así, digamos. Por eso quería dar este ejemplo como para que vean eso, digamos, y comparen los evangelios. Si ustedes han leído el evangelio de Marcos, sobre todo el evangelio de Marcos, cada vez que Jesús sana a alguien, le dice, no se lo digas a nadie. No se lo diga a nadie. ¿Está? Y todo evento de sanidad o lo milagroso en Jesús tenía un objetivo. Era ayudar a la gente, demostrar su compasión, autenticar quién era, demostrar quién era Jesús. Por eso es importante. Y acá hay algo que me encanta y ya termino con el tema de los milagros y ya terminamos la prédica. C.S. Lewis dice que los milagros son como, usted imagínese que la humanidad está atravesando un gran invierno. Bien, un gran invierno. La verdad, los argentinos nos quejamos del invierno. Esto no es un invierno de verdad, digamos, como en el norte o bien en el sur, donde hay nieve durante 6 meses, ¿me entendés? Y llega un momento donde decís, loco, ¿hasta cuándo vamos a tener tanta nieve, no? Entonces, la nieve, imagínense la nieve como una metáfora del pecado, de la maldad, de la oscuridad, de que no sale el sol, ¿me entendés? Entonces, interesantemente, dice Lewis, dice, los milagros son como los primeros brotes de la primavera, donde Dios está mostrando lo que va a suceder, lo que se viene, ¿no? Viene un mundo cuando venga Jesús totalmente diferente, donde las cosas van a ser nuevas, donde ya no va a haber más oscuridad, donde ya el pecado no nos va a dominar. Terminamos. Este muchacho que buscaba un médico encontró un Salvador. La pregunta que tenemos nosotros es, ¿qué estamos buscando? ¿Qué venía a buscar hoy en día la iglesia? Hay un montón de razones legítimas. La parálisis es más que una buena razón legítima. Quizá un problema matrimonial, quizá un problema económico. Son todas razones legítimas para venir a la iglesia un domingo. Pero no es la razón más importante. Lo más importante es que te vayas de aquí conociendo quién es Jesús. Porque Jesús es lo que más necesitas. Vamos a volver a hablar del tema del pecado. Si el pecado me esclaviza, Jesús es quien me libera. Si el pecado me enferma, Jesús es quien me sana. ¿Sabe lo que hubiera necesitado Diego Maradona? Más que rodearse con Coppola. Bueno, mira todo el ejemplo de malos amigos, ¿no? Qué bien le hubiera venido tener un buen grupo de amigos que lo hubiera llevado a Jesús. Si el pecado me engaña, Cristo es la verdad. Si el pecado me contamina, Cristo me limpia. Si el pecado me genera incredulidad, Cristo renueva nuestra confianza. Si el pecado produce culpa y traición, Cristo carga con nuestra condenación. Cuando Jesús le dice, para que vean que yo soy el Hijo de Dios, tus pecados te son perdonados, a ti te digo, levántate y anda, dice que la multitud está toda asombrada, porque Dios había dado tal poder a los hombres. Hermanos, que esta mañana nosotros podamos asombrarnos de la gran libertad que tenemos en Jesucristo. Quiero que entendamos la profundidad del pecado, ¿no? No una visión chata, bidimensional, sino entendamos para que también podamos valorar la gran salvación que tenemos. ¿Oramos? Señor, en esta mañana te agradecemos, Señor, por Jesucristo. Señor, te
Te confesamos, Señor, también que a veces, muchas veces tenemos esta visión chata, Señor, de lo que es el pecado, Señor, y Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender la gran necesidad que tenemos. Nos ayude, Señor, a ver y entender que el pecado nos hace adictos, nos engaña, es un depredador, todo lo que toda la Biblia nos enseña, Señor. Te rogamos, Señor, que nos liberes del mal. Te rogamos, Señor, si alguien esta mañana todavía no te conoce, que te pueda conocer. Y los que ya te conocemos, Señor, que podamos tener un reencuentro, enamorarnos cada día más, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.